Hola, ¿cómo están? Emilio con ustedes. Como siempre, súper emocionado de traerles un nuevo episodio. Antes de introducir a nuestro invitado, un breve anuncio. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter a través de nuestra página internet tripeando.org, donde estaremos mandando cosas súper interesantes. Habiendo dicho eso, ahora sí les platico que el invitado de hoy, Alan Cassis, es fundador y director de Luna Capital, un fondo de inversión institucional de criptomonedas. Alan trae a la mesa temas súper interesantes y nos platica desde su punto de vista lo que muchos creemos será el futuro de las finanzas. Bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Why don't we crystallize imagination? And I have my mind. The mind needs books like a sword needs a whetstone. Full artificial intelligence could spell the end of the human race. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Únete a la conversación y expande tu conocimiento. Alan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Qué bueno. Estamos muy emocionados de tenerte en el podcast de Tripeando. Muchas gracias por recibirme. Pues creo que tenemos un par de temas súper interesantes para platicar contigo, Alan. Primero, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es tu background? ¿Qué estudiaste? ¿En qué has trabajado? Claro, Emilio. Yo estudié toda la vida en México. Luego me fui a estudiar la carrera a Columbia, Nueva York. Ahí estudié matemáticas aplicadas y economía. De ahí me regresé a México y estuve 4 años trabajando en asesoría financiera, banca de inversión, donde me tocó hacer muchas de las reestructuras de deuda del país, como la reestructura de Axtel, de Metrofinanciera, de Satmex, etc. Y de ahí me fui a hacer la maestría. Y ahí fue donde conocí a un amigo que me empezó a platicar de Bitcoin. Y ahí fue cuando empezó todo mi camino en esta industria. Qué bien. Y te metiste de full, ¿no? Al tema de cripto. Sí, totalmente. No fue hasta 2017 que tomé la decisión de salirme por completo y dedicar toda mi vida a esta tecnología, pero sí empecé a hacer inversiones en ese momento, en Bitcoin y luego en los proyectos que fueron surgiendo después de Bitcoin y eventualmente en 2017 tomé la decisión de dedicarme a esto. Y algunos de nuestros escuchas yo creo que conocen bien qué es Bitcoin y son como súper apasionados por el tema de cripto, pero yo creo que otros no lo conocen tan bien. No sé si quieras platicarnos cómo, desde tu punto de vista, cuál es el valor que tiene esta tecnología, qué hace. Sí, claro. Primero hay que entender qué es Bitcoin, ¿no? Y Bitcoin es una moneda digital que es escasa y que se puede transferir entre partes sin necesidad de un intermediario. Y yo creo que es importante que desglosemos todos estos conceptos, ¿no? Y dentro de eso creo que es importante también entender cuál es la historia del dinero, cómo surgió el dinero, ¿no? Y el dinero empieza hace más de 40,000 años, inclusive antes de que empiece la escritura. Y en el principio teníamos el trueque, ¿no? Teníamos vacas y teníamos plátanos, ¿no? Pero pues yo no puedo cambiar mi vaca por tus plátanos, ¿no? Sí, es difícil encontrar a alguien que quiera exactamente lo que yo tengo, ¿no? Exactamente. Entonces empezamos a diseñar nuevos sistemas monetarios. Uno de esos fueron las piedras, ¿no? Entonces empezamos a labrar piedras, ¿no? Unas piedras que tenían un hoyito en el centro, por ejemplo. Pero lo que pasa es que esas piedras, eventualmente alguien encontró la forma de falsificarlas, ¿no? Entonces, un concepto muy importante que hay que entender es, no se puede crear valor de la nada. Entonces, si crece la cantidad de piedras que existen en la economía, el valor de una sola piedra cae, ¿okay? Y es un concepto que vamos a platicar ahorita en múltiples ocasiones. Entonces, como ese sistema no funcionó, empezamos con otras ideas, ¿no? Por ejemplo, conchas. Pero otra vez la gente encontró la forma de guardar la respiración abajo del agua y sacar nuevas conchas que funcionaban como dinero. Y eventualmente llegamos, por ejemplo, a los metales preciosos, ¿no? Como el oro. Y esas tienen propiedades que son muy interesantes, ¿no? En particular,
que son difíciles de extraer de la tierra y aparte hay un número limitado de oro en el mundo. No se puede crear más oro, ¿no? Sí. Entonces, y ese sistema funcionó muy bien, ¿no? El problema es que el oro es pesado y es difícil de transportar. Entonces creamos un sistema muy interesante que era, ¿por qué no creamos papelitos que son fáciles de cargar en la bolsa, pero que estos papelitos estuvieran respaldados por oro? Y esos son los billetes. Y funcionaron muy bien hasta que en 1971 el gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos tomó la decisión de quitar el respaldo del oro a los dólares y que el dinero solo estuviera garantizado, entre comillas, por el gobierno, ¿no?, de Estados Unidos. Ese es el fiat como lo conocemos hoy. Correcto. Y lo que pasó es que eso le dio la capacidad a los gobiernos de imprimir más dinero, porque ya no necesitaban tener el respaldo uno a uno del oro, ¿no? De 1971 que eso sucedió a junio del 2018, la cantidad de dólares en circulación crecieron 32.3 veces. Eso causó que el poder adquisitivo de $1 cayera 84%. Si nos pusiéramos a pensar en qué hubiera pasado en México, la situación es aún peor, ¿no? Porque esa cantidad de dólares en circulación la conocemos hoy como inflación, ¿no? Y la inflación de México es más alta que en Estados Unidos. Entonces, el poder adquisitivo de un peso ha perdido inclusive más valor que el dólar, ¿no? Y es un concepto muy interesante. Cuando hablé otra vez de la definición de Bitcoin, hablé de que es una moneda escasa. Hoy en día los bancos centrales pueden imprimir cualquier cantidad de dinero, ¿no? Sin embargo, Bitcoin tiene una propiedad que la hace digitalmente escasa. Solo va a haber 21 millones de Bitcoins en circulación para siempre. O sea, nunca va a haber un solo Bitcoin más, ¿no? Y eso lo hace un activo que puede guardar valor, ¿no? Un ejemplo de un activo que conserva valor a través del tiempo es, por ejemplo, las obras de Frida Kahlo, ¿no? ¿Por qué le damos valor a las obras de Frida Kahlo? Porque hay un número limitado, ¿no? De acuerdo. Y ya no va a haber más. Lo mismo pasa con Bitcoin. Va a haber 21 millones de Bitcoin y ya no va a haber más. De acuerdo. Y de aquí, ¿cómo fue que empezaste? Ahora sí, no sé si nos queramos meter ya de una vez al tema de Luna, que es donde trabajas. Platícanos, ¿cómo fue que entraste a Luna? ¿Cómo surge la idea y qué hacen en Pues Luna? mira, te platico antes cómo entré a Bitcoin, Okay. que creo que es una historia interesante. Estábamos en la maestría y estábamos en una fiesta y de repente llegó un cuate medio loco que estábamos en un grupo, ya sabes, y empezó a platicar de Bitcoin, ¿no? Y como que todo el mundo se empezó a ir, ¿no? Y el único que se quedó y que estaba interesado fui yo. Y este cuate me empezó a platicar y nos empezamos a meter a detalle. Solo en un momento cambió mi vida completamente. De ahí me empecé a meter a detalle, leí el white paper de Bitcoin y seguí investigando, entendiendo, a pesar de que había estudiado economía y que justo en la maestría estaba estudiando temas de economía, empecé a entrar a detalle y por qué lo que nos enseñan en las escuelas de teoría monetaria es muy diferente a una alternativa que podría existir, ¿no? Y esa alternativa podría ser Bitcoin. Y luego empecé a entender la tecnología, cómo funcionaba, etcétera. Pero creo que el punto interesante es que ese momento clave, que puede ser cualquier instante en la vida de cualquier persona, cambió mi vida por completo, porque gracias a Bitcoin pude, por ejemplo, comprar el anillo a mi esposa. Me pude casar, pude pagar el hospital de mi hijo, ¿no? Y hoy en día me dedico a Bitcoin y a las criptomonedas de tiempo completo, ¿no? Entonces, ese simple momento me parece que es muy interesante. Súper interesante. Y luego, en la medida en la que me empecé a meter más y mis inversiones empezaron a rendir algo de frutos, tomé la decisión justo durante mi luna de miel de dedicarme de tiempo completo a Bitcoin. Estábamos en
en la luna de miel y empecé a hablar con mi esposa sobre si debería de dedicarle más tiempo a esto. Y estaba en un punto en mi carrera en el que podía tomar ese riesgo y tomé la decisión de salirme del trabajo en el que estaba para fundar Luna y dedicarme a esto de tiempo completo. ¿Y qué hace? ¿Cómo funciona Luna? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se ve tu día a día? Luna es un fondo institucional. Eso significa que nuestros inversionistas son inversionistas institucionales, inversionistas grandes, sofisticados. Y lo que hacemos es que invertimos en este tipo de activos digitales, como Bitcoin. Y nosotros dividimos el portafolio en dos diferentes grupos importantes. El primer grupo son activos virtuales o digitales que tienen un precio de mercado y que tradean en algún exchange, como por ejemplo Bitso en México. Y el otro portafolio es un portafolio de inversiones un poquito más tempranas, ¿no? O sea, invertimos en proyectos que todavía no lanzan su propia red y sus propios productos. Esos son los dos diferentes grupos en los que invertimos. De acuerdo. ¿Y cómo escoges cuáles son los activos o las criptomonedas en las que quieres invertir? Es un proceso bastante detallado. Obviamente requiere entender cómo funcionan estos protocolos. Entonces, nosotros entramos a detalle toda la información que es pública. Recordemos que la mayoría de estos proyectos son open source. Eso significa que el código y prácticamente toda la información de los proyectos está disponible para cualquier persona para que lo revise. Entonces nosotros dividimos nuestro análisis también en dos grupos, ¿no? Primero en el grupo de tecnología, en el que revisamos el código, por ejemplo, del proyecto, entendemos cómo funciona la tecnología, cómo funciona el mecanismo, el blockchain, que es la tecnología a través de la cual funcionan estos activos, y entramos a detalle en ese aspecto. Y luego, como estos activos tienen un componente económico importante, también nos metemos a entender eso, ¿no? Queremos entender, por ejemplo, cuántas monedas va a haber en algún momento, cuáles son los incentivos de usar esas monedas, cómo funciona la economía del protocolo, etc. Entonces tratamos de meternos a detalle, tratamos de entender cuáles son las fuerzas del mercado, cuáles son los incentivos para que los participantes utilicen la moneda, y con base en eso tomamos una decisión de inversión. Qué interesante. Oye, ¿y todos estos desarrollos en general están sucediendo o en Estados Unidos o en Asia, no? Digo, tú estás aquí en México, pero en Estados Unidos y en Asia son en donde más se ha desarrollado el sector. Por ejemplo, ¿cómo ves México posicionado frente al mundo? En Asia se da la mayor cantidad de volumen de operaciones de trading. ¿Okay? Y en Estados Unidos, y también hay muy buenos equipos desarrollando nuevos proyectos con base en esta tecnología. En Estados Unidos también, en Estados Unidos en particular, yo creo que el nivel de los desarrolladores es muy bueno, ¿no? Entonces hay muchos proyectos también muy interesantes que están haciendo cosas innovadoras. En México creo que estamos un poquito atrasados en ciertos aspectos. Creo que desde el punto de vista de tecnología necesitamos que haya un poquito más de educación, que los programadores puedan tener acceso a programas educativos donde puedan aprender cómo funcionan estas tecnologías, cómo funcionan los lenguajes de programación que están creados específicamente para estas tecnologías, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de trading de volumen, creo que nos hace falta un poquito más de volumen, pero creo que eso va a venir en la medida en la que otra vez nuevamente la gente, como su auditorio, pueda entender mejor de qué trata la tecnología
y cómo pueden ellos beneficiarse, cómo se puede utilizar para mover dinero alrededor del mundo a sus familiares en Estados Unidos o a quien quieran. Creo que ese tema de educación es muy importante, pero un dato que me parece muy interesante es la cantidad de usuarios que utilizan plataformas como Bitso y Volavit, ¿no? Hay más usuarios en número que contratos de intermediación bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores, por órdenes de magnitud. Que eso me parece muy interesante. Eso creo que lo que nos dice es que verdaderamente hay un interés y una necesidad por este tipo de tecnologías, ¿no? Y yo creo que en la medida en la que vayamos educando y aprendiendo más todos, creo que va a empezar a formar parte más importante en nuestra vida diaria. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es impresionante. Estamos viendo noticias, por ejemplo, la app Cash App, que es una de las apps más utilizadas en Estados Unidos, o sea, financieramente hablando, que es de la empresa Square, que tiene millones de usuarios. Abrió el trading, la compra de Bitcoin desde su plataforma. Uh-huh. Y también estamos viendo noticias de que Fidelity, que es igual uno de los servicios que más inversionistas tienen en Estados Unidos, le va a abrir las puertas a la tecnología a sus inversionistas, ¿no? ¿Cómo crees que eso vaya a afectar al mercado de manera positiva y por qué en México no estamos viendo todavía algo así? Ese tipo de cosas trae más inversionistas, ¿no? Bueno, trae más usuarios a la tecnología. Inversionistas no necesariamente significa que estén especulando con el valor de estas monedas, sino gente que compre una fracción de Bitcoin para mantenerlo en el largo plazo como una forma de diversificar sus inversiones, ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que haya más puentes, más opciones para hacerte de un Bitcoin de una forma muy fácil, creo que es positivo. Hay empresas que lo están haciendo en México. Creo que nos hace falta un poquito más, que haya más gente, que haya más innovación. Creo que en gran parte también es importante el tema regulatorio, ¿no? Necesitamos que el gobierno también incentive a los emprendedores, incentive la innovación. La ley FinTech es un gran paso para lograr estos objetivos. Entonces creo que es importante que sigamos avanzando para que se creen este tipo de compañías, ¿no? Hay dos formas dos categorías en las que yo separaría este tipo de puentes. La primera es para inversionistas institucionales, inversionistas grandes, como las Afores, por ejemplo, que todavía no han llegado al punto de incluirlo en su régimen de inversión, pero inversionistas grandes, fondos de pensiones, por ejemplo, en Francia, ya tienen la oportunidad de invertir en este tipo de tecnologías, ¿no? Qué interesante. Entonces, ese es un grupo, y el otro grupo es el grupo de los inversionistas individuales, ¿no? Y esos, en mi opinión, deberían de llegar antes, porque si los inversionistas institucionales llegan antes, entonces los precios van a subir de manera importante, porque va a haber mucho más demanda y, como platicamos hace rato, va a haber una oferta limitada, y los que se van a ver beneficiados de esas subidas van a ser los inversionistas institucionales. Y justamente una cosa que queremos evitar en esta tecnología es que regresemos al sistema como lo tenemos hoy. Un sistema en el que los bancos tienen un poder extraordinario, ¿no? Y la gente, los individuos, los ciudadanos, no se ven beneficiados por todo lo que generan estas grandes instituciones, ¿no? Entonces a mí lo que me gustaría ver es que en el corto, mediano plazo, los inversionistas individuales tengan más acceso, tengan estos puentes a los que hacíamos referencia antes, para poder tomar posiciones en estas inversiones
No tiene que ser posiciones grandes, puede ser con cualquier cantidad de dinero. De hecho, yo no le recomiendo a nadie tomar una posición muy grande porque todavía existen muchos riesgos en esta tecnología, y es importante entenderlos, aprender antes de meter dinero en esto. Pero todas estas personas tienen acceso y entran antes de que entren los inversionistas institucionales, creo que lo que va a hacer es que va a haber una redistribución de riqueza muy, muy importante. Inclusive creo que puede ser la más importante que veamos en nuestras vidas. Wow, sí, de acuerdo. Y ahorita mencionabas las Afores, que es uno de los inversionistas institucionales más atractivos a nivel global, ¿no? O sea, todo el mundo se pelea por las inversiones de las Afores aquí en México. Tienen muchísimo dinero. ¿Lo ves como algo viable en el corto mediano plazo o crees que es algo que va a tardar un poco más? Porque lo que hemos visto y he visto, hay un paper súper famoso que me encanta, que es el de Ringing the Bell for a New Asset Class, y te muestra un poco como las propiedades que tiene Bitcoin para un portafolio, etcétera, y son, financieramente hablando, son increíbles. Sí. Y serían algo muy bueno para el portafolio de las Afores. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que en México tenemos una historia de no ser muy ágiles en términos de regulación. Creo que hay algunas excepciones. La ley FinTech creo que es un paso muy importante que dimos. Tiene sus temas que hay que trabajar, pero es un gran paso. El tema de las Afores creo que es un poquito más difícil, porque darle acceso a las Afores significa que el dinero de los pensionados va a estar invertido en este tipo de activos, ¿no? De acuerdo. Entonces, como todavía son activos que se perciben por ser de alto riesgo, creo que es difícil tomar una decisión política para incluirlo en el régimen de inversión. Habiendo dicho eso, creo que hace todo el sentido del mundo desde el punto de vista financiero. Totalmente, sí. Y vamos a empezar parte por parte y creo que vamos a acabar todos estando de acuerdo que hace sentido. Primero, Bitcoin y activos como Ethereum, que es la segunda moneda más grande, son el activo con mejor desempeño de los últimos 7, 10 años, sin duda, por órdenes de magnitud. O sea, te estoy hablando de que a lo mejor estas monedas se multiplicaron por miles de veces y activos, los mejores activos como las acciones, los bonos, el oro, etcétera, se multiplicaron a lo mejor por 2 o una vez, ¿no? Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer punto. Luego, el segundo punto es que estos activos no están correlacionados con los demás activos, ¿no? Una propiedad muy interesante. Una propiedad muy importante en teoría del portafolio, ¿no? De acuerdo. Esta correlación significa que, por ejemplo, si las acciones de México las acciones de Estados Unidos suben, normalmente las acciones de México también suben. Eso significa que tienen una alta correlación, que se mueven de la misma forma. Por ejemplo, las acciones y los bonos tienen una correlación inversa. Cuando bajan las acciones, suben los bonos, ¿no? Bitcoin tiene, y este tipo de activos no tienen correlación con lo demás. Entonces, si las acciones suben o las acciones bajan, Bitcoin podría no hacer nada, ¿no? Y eso hace que puedas crear portafolios más eficientes. Adicionalmente, Bitcoin y estos activos tienen una curva de riesgo-retorno asimétrica, ¿okay? Cuando yo hago una inversión en Bitcoin, sí puedo perder el 100% de mi inversión, pero existe una probabilidad relativamente alta o moderada de que gane más del 100%, ¿no? Si meto 10,000 pesos, se me conviertan en 50,000 pesos, ¿no? Eso significa tener una curva de riesgo-retorno asimétrica. Entonces, si juntamos estos 3 elementos de los que acabo de hablar y tratamos de crear un portafolio de inversión, como cualquier persona podría tenerlo,
eso lo que hace es que mejora el perfil de ese portafolio. Porque lo que hace es que el hecho de que no esté correlacionado baja el riesgo que estoy tomando y el desempeño y la curva de riesgo-retorno asimétrica hacen que mi potencial de retorno sea muchísimo más alto. Solo para terminar, si te regresas los últimos 5 o 6 años y agarras un portafolio que estaba invertido 100% en acciones y un portafolio que estaba invertido 95% en acciones y 5% en Bitcoin, lo que te resultaría es un portafolio con menor riesgo y mucho mayor retorno. De acuerdo. ¿No? Sobre la famosísima frontera eficiente, ¿no? Exactamente. De portafolios. Sí. Exactamente. Entonces, pensando que las Afores tienen portafolios diversificados ya hoy en día, lo único que haría agregar este tipo de activos es diversificar el riesgo y posiblemente conseguir mejores retornos. Hoy en día las tasas están bajando, las tasas de interés en todos los países, inclusive hay países que los bonos tienen tasas negativas. Entonces sí hay una necesidad de seguir generando retornos porque hay que hacer pagos, hay que pagarle a todos los pensionados y la única forma de hacer eso es seguir generando retornos, ¿no? Entonces yo creo que eventualmente van a llegar todas estas instituciones a migrar a este tipo de activos que tienen un potencial de retorno más alto simplemente porque es una necesidad, simplemente porque no pueden dejar de pagarle a los pensionados. De acuerdo. Hay 2 temas más que me gustaría discutir contigo. El primero es sobre los fondos de dotación de las universidades en Estados Unidos. Okay. Son inmensos. El de Yale y el de Harvard tienen miles de millones de dólares y ya están invirtiendo en Bitcoin de una u otra forma, ¿no? Y hay personas sumamente interesantes metidas en estas decisiones, como puede ser David Swensen, que es una de las personas más reconocidas a nivel global en cuanto a manejo de inversiones, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué señal le está dando a los mercados esto? A diferencia de las Afores, estos fondos tienen un poquito más de libertad, ¿no? Igual, de todas maneras, tienen una propiedad muy similar, ¿no? O sea, estos fondos lo que hacen es tratar de generar retornos para que la universidad tenga más dinero, pueda pagarle a sus profesores, pueda desarrollar nuevos programas, pagar investigación, etcétera, ¿no? Entonces también hay una necesidad de generar retorno para cubrir necesidades de capital, ¿no? Al igual que las Afores, tienen portafolios diversificados, ¿no? Entonces también les hace sentido diversificar el portafolio de alguna forma. La gran ventaja que tienen estos fondos es que tienen más libertad, ¿no? No están sujetos a regulación específica. Sí tienen un poquito de regulación, pero no sujetos a un régimen de inversión específico con límites como lo tienen las Afores aquí en México. Correcto, sí. Entonces ellos tienen la libertad de moverse más rápido. Entonces yo creo que lo que está pasando es que ellos están viendo que esto es una tecnología que se va a quedar aquí, no va a seguir evolucionando, se va a seguir generando más valor, y entonces están empezando a hacer inversiones muy inteligentes y muy estratégicas a través de, por ejemplo, fondos como Luna, donde puedan tener una participación que les genere más retornos, que lo haga un equipo que está experimentado, que entiende la tecnología, y de esa forma generar estos retornos, ¿no? Entonces yo creo que esto que está pasando con fondos como el de Harvard y el de Yale va a seguir pasando en los demás, porque una vez que alguien pone el pie, en particular, por ejemplo, David Swensen, que es el líder en esta industria de inversión de ese tipo de fondos, una vez que alguien pone el pie, ya se vuelve como una carrera. Ya el que lo pone al final es el que menos va a ganar. Entonces, lo que está pasando es, pues, siguió Harvard y ya Princeton y Stanford y todas las universidades líderes en Estados Unidos están tomando estas decisiones
porque el último que se mueve es el que menos dinero genera, ¿no? Y creo que lo mismo va a pasar con los inversionistas individuales. En la medida en la que entres primero, vas a generar un mejor retorno. De acuerdo. Y digo, en mi opinión, lo que mencionabas de la agilidad de las inversiones que pueden hacer estos fondos contra la agilidad que pueden hacer las inversiones de las Afores, para mí no hace sentido que las Afores tengan definido cuánto pueden invertir en cierto activo y cuánto no. Para mí creo que hace mucho más sentido que el que maneja el fondo sepa mejor que los reguladores en qué debe de invertir y cómo debe de diversificar las inversiones, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero ya esa es una discusión más filosófica sobre las finanzas. Oye, y por último, el tema de Intercontinental Exchange, que es una de las empresas igual más grandes a nivel global, son dueños de bolsas en todo el mundo. Anunció hace un par de meses y acaban de iniciar el mes pasado como las pruebas sobre un mercado de futuros de Bitcoin. ¿Cómo ves esto? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué efecto crees que tengas? Porque ya cuando estamos hablando de futuros empiezas a generar más casos de uso, ¿no? Y de derivados en general. Sí. Curiosamente, los mercados de derivados de Bitcoin es el mercado con más liquidez en el mundo, ¿no? Es un exchange que se llama BitMEX. En particular, el mercado que está creando el New York Stock Exchange es un mercado de futuros que se hace el settlement, o sea, se cruzan las órdenes físicamente. Eso significa que si yo compro un futuro de Bitcoin, al día siguiente yo tengo que dar el dinero y me dan un Bitcoin, que yo ya tengo físicamente el Bitcoin, ¿no? Bueno, digitalmente. Lo mismo si lo vendo, ¿no? Si yo vendo uno de estos futuros, al día siguiente que a su vencimiento tengo que entregar físicamente un Bitcoin, ¿no? Y eso lo hace este mercado muy diferente a los mercados de futuros que hoy en día existen en Bitcoin, ¿no? O los que existen hoy no se tienen que mover los Bitcoins, simplemente se mueve dinero, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es muy diferente. Y lo que va a traer, por ser el New York Stock Exchange, es que va a traer mucho volumen de estos inversionistas institucionales de los que hemos estado hablando continuamente, ¿no? Porque esto es un mercado que lo va a lanzar una institución regulada en Estados Unidos, que es posiblemente, si no es el más, es de los grupos de mercados financieros tradicionales más grandes del mundo. Entonces, pues hay más confianza, tienen ya mecanismos para custodiar los bitcoins en bodegas donde hay mucha seguridad, que no están conectados al internet, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que va a traer más volumen, más interés, nuevos inversionistas, y creo que en general va a ser muy positivo para el ecosistema. Pues qué bien, esperemos a ver cómo se va desarrollando, porque acaban de iniciar pruebas, ¿no? Sí, a nosotros nos invitaron a hacer pruebas, pero no hemos participado. Ya. Oye, ya para cerrar, creo que hemos tocado un chorro de temas súper interesantes y al público más financiero seguro que le encantará, pero normalmente al final de cada entrevista nos encanta que nos den una recomendación ustedes para la audiencia, ya sea un podcast que te guste escuchar a ti o un libro. A mí me gusta mucho un libro que se llama The Bitcoin Standard, que lo escribió un profesor libanés que se llama Saifeddin Ammous. Lo recomiendo mucho. En español creo que se llama El Patrón Bitcoin o algo así. Ese lo recomiendo mucho. Pero en general creo que yo le diría al auditorio que consideren tomar hacer alguna inversión en este tipo de activos. Antes de hacerlo, creo que es importante educarse. A veces hacemos inversiones a lo loco, sin verdaderamente pensar
qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos comprando. Y creo que en la medida en la que nos vayamos educando, vamos a entender por qué tiene valor esto, ¿no? Y creo que inclusive lo estamos viendo en algunos países donde hay algunos problemas económicos, que la gente empieza a utilizar este tipo de activos como una alternativa para resguardar valor, ¿no? Hablamos de la cantidad de dólares en circulación y cómo eso hace que un solo dólar pierda valor al principio, ¿no? Y hablamos de la escasez también. Hay países como Argentina, justamente el lunes de esta semana, el peso argentino perdió una cantidad de valor importante. Un cisne negro. Un cisne negro. El volumen de Bitcoin en Argentina subió porque la gente sí lo vio como una alternativa para salirse del peso y no perder el valor que estaba perdiendo teniendo sus pesos y se estaba depreciando su moneda, ¿no? Entonces, la gente sí lo está empezando a entender, sí está empezando a ver que si tienes solo Bitcoin y tienes las claves que necesitas para tener los Bitcoins y necesitas irte del país o necesitas mover el dinero del país porque los bancos están perdiendo valor o ya no hay confianza, etcétera. Entonces esto se vuelve una alternativa viable que realmente se está utilizando. Se utilizó en Venezuela, se está utilizando en Irán, hablamos de Argentina, etcétera, ¿no? Y solo quiero hacer otro comentario sobre una pregunta que me hacen muy seguido es, pero esto no está respaldado por nada, ¿no? Bitcoin, ¿por qué está respaldado? Y mi pregunta, contestando esa pregunta es, ¿y qué respalda el peso? ¿O qué respalda el dólar? Y la gente dice, no, pues lo respalda una economía. Es que no es cierto, así no es como funcionan este tipo de monedas. Lo único que la que confianza. lo respalda es la confianza. De acuerdo. ¿No? Y hablando otra vez de Argentina, lo que vimos esta semana es, sí es un peso que, entre comillas, podrías argumentar que está respaldado por una economía, pero la verdad es que lo que vimos es una pérdida de confianza. Lo que pasó en unas elecciones hizo que se perdiera la confianza y el peso se depreció 15-20%, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vale la pena, regresando otra vez a lo que hablábamos al principio, es hay que educar, ¿no? La gente tiene que aprender que el status quo y en el sistema en el que vivimos no necesariamente es la panacea, ¿no? Y que existen otras ideas y que vale la pena darle una oportunidad, ¿no? Y yo creo que la idea más innovadora de los últimos 40 años es Bitcoin. Increíble. Qué buen cierre, Alan. Pues muchísimas gracias. Nos pueden seguir en redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar Tripeando Podcast y en Twitter nos pueden encontrar Tripeando Cast. Alan, ¿te pueden encontrar en redes o en página de internet? Sí, la página de internet es lunacapital.com. Luna se escribe LBChicana. Y también tenemos Twitter y yo personalmente en Twitter soy Alan Cassis, Alan con doble L y Cassis con doble S intermedia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alan. Muchas gracias por recibirme, Emilio.